الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون En los sermones pasados, tomando como referencia el Sagrado Corán, me cuestioné por qué en el Occidente hay este odio respecto al Islam, y también dije que la promesa de Allah Ta'ala es que Allah Ta'ala haría triunfar al Islam, y de la protección también del Sagrado Corán. Por lo tanto, no cabe ninguna duda que estos ataques pueden en absoluto afectar al Islam, ni la belleza, pueden empañar la belleza de este libro perfecto. Que hagan los esfuerzos que deseen. Es verdad, que esta gente que está atacándonos de forma directa, o los que les están ayudando por detrás, el odio y el rencor que tienen hacia el Islam se muestra de forma clara. En cualquier caso, los enemigos del Islam continuarán con este trabajo. Por lo tanto, no debemos preocuparnos por lo que ellos hacen, porque Allah Ta'ala ha prometido salvaguardar al Sagrado Corán. Sin embargo, cuando este tipo de movimientos se inicia de los oponentes del Islam, debemos analizar cuál debe ser nuestra respuesta. Y a un Ahmadi musulmán, ¿cuáles son las características que debe resaltar para, como respuesta a la reacción del enemigo, del que le insulta, para que pueda ser un soldado de aquel ejército que ha hecho un pacto de adhesión con el imam de la época, y para que pueda ser beneficiario de esas promesas que Allah Ta'ala ha dictado para aquellos que van a seguir las enseñanzas del Islam de forma adecuada. A este respecto voy a hablar con más detalle, y es explicarles qué es lo que Allah Ta'ala espera de nosotros, y que el profeta de Allah, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qué es lo que dijo respecto a esta bella enseñanza, y cuál es el mensaje de su discípulo fiel, qué es lo que él espera de nosotros, qué espera
como comunidad. Pero antes de que entre en detalle, quisiera hablar de un libro que pasó delante de mi vista. El libro es A Woman Embracing Islam. ¿Por qué las mujeres abrazan el Islam? Y analiza por qué concretamente el género femenino está no es de un solo. Karen von Neumann es el escritor o la escritora. Dice Rur que son investigaciones varias que en una conferencia en una ciudad de Holanda, Nijmegen, es una universidad, y están leyendo aún los borradores de las charlas. Se hizo esta conferencia en 2003 y esta señora ha publicado el libro a través de la Universidad de Texas en el año 2006. En este libro, como he dicho, hay citas de distintas personas tras escribir. Dice el libro en el prólogo que está habiendo de nuevo un interés por la religión, y dice que después del 11 de septiembre de 2001 hay un interés especial hacia el Islam, hacia sus enseñanzas. Es un sentimiento generalizado de aquellas gentes que son los cristianos de Occidente quienes tienen esta sensación de que, o también de aquellas personas que no creen en Allah, que no creen en Dios. El escritor dice que los que han aceptado el Islam o no, esta gente se les considera que la gente piensa que hay más una cuestión política que religiosa. Es que esto es lo que él piensa, y está claro que cuando sean consideradas consideraciones políticas, para frenarlas, la política intervendrá en la religión y viceversa. Hay un tema interesante en este libro, y es que el primer misionero que llegó a Estados Unidos era un misionero Ahmadi, y vino como reacción, dice en su libro, o venía para frenar el avance de los misioneros cristianos que estaban predicando en la India. Dice Rur que el objeto de esta venida de este misionero era crear un ambiente entre los inmigrantes musulmanes fuera beneficioso, y para ello los Ahmadis, al gobierno blanco americano, intentó convencerle, intentó que aceptaran el mensaje del Islam, pero dijo que solamente unos pocos aceptaron este mensaje. Sin embargo, entre los inmigrantes musulmanes, los Ahmadis querían que ellos establecieran. Estos echaron a los Ahmadis del Islam, y los Ahmadis pensaron que deberían trabajar ahora entre los afroamericanos para decirles que solamente tenéis la posibilidad de ser reconocidos si aceptáis el Islam, dado que vuestras raíces son musulmanas, y de forma obligada os convirtieron al
cristianismo फिर जुल्म भी किया है। y también transgredieron contra vosotros. Entonces, si queréis इस्लाम में मिल सकता है। tener vuestros derechos, solamente los podéis tener aceptando el Islam, y de esta forma los africanos o afroamericanos podéis ser una única fuerza si os hacéis musulmanes, y este ha sido el mensaje de la Ahmadiyyat. Y मुसलमान ग्रुपों ने भी el resto de los grupos musulmanes también, aprovechándose de la situación con gran fuerza, अफ्रो अमेरिकन में फैला। el Islam se extendió entre los afroamericanos o se está imponiendo. El segundo grupo importante de los que han aceptado el Islam सफेद फार्म entre los blancos अमेरिकन औरतों की है। es el de las mujeres तो बहरहाल las mujeres americanas. तो Respecto a la comunidad, dice करने से ही que presenta लग जाता है कि hechos और पर बयान नहीं करना चाहते, muy क्योंकि जिस तरह यहाँ बयान confusos, किया गया है, porque la forma en que lo hace उससे साफ पता चलता है se da uno cuenta कि inmediatamente मालूमात बहरहाल इनके पास मुकम्मल हैं, que tiene muchos datos, लेकिन pero- बयान ठीक नहीं हुई। pero no están expresados de forma correcta. इसी En किताब otra में parte de este libro, नई शामिल होने वालों में से hablando de los nuevos conversos, सफेद फार्म औरत को पूछा गया, se preguntó a una mujer blanca conversa que por qué se hizo musulmana, उसने ये जवाब दिया y ella contestó कि कलमा पढ़ लो जब मुसलमान होते हुए que al recitar el kalema, तो इंसान el ser humano después se vuelve tan inocente बच्चा, como si fuera un niño, como si fuera un recién nacido. Entonces se piensa en el paraíso, que uno va a, se van a perdonar los pecados. कि कलमा पढ़कर इंसान पाक हो जाता Esto que se comenta en el libro, que recitando el kalema se perdonan los है, pecados, ये बात este tema o este concepto इस्लाम मुखालिफ es को बर्दाश्त नहीं हो सकती, algo que खासतौर मगरिब में। un occidental no puede इससे ये तो ज़ाहिर aceptar, होता है porque se ve con ello कि एक तबके में que hay ये सवाल grupos उठना शुरू हो गया है que están preguntando कि कफारा का नजरिया जो है गलत है, que el concepto de apostasía es अपने गुनाहों incorrecto, की फिक्र करने वाले ये सोच सकते हैं porque el इंसान que मखलूक हो जाता है और अगले जान peca में तो का सवाल है। piensa que hay un día donde habrá un día de cómputo, ईसाईयत के एक बुनियादी दावे का रद्द है, y es el rechazo de दूसरी una सूरत में भी इन लोगों को teoría बर्दाश्त नहीं del हो सकता। cristianismo que no pueden soportarlo. बहरहाल, En cualquier ये caso, बात समझी स्कीम के तहत es un esquema इस्लाम पर हमले हैं, muy programado de ataques sobre el Islam. He mencionado uno क्योंकि ये मुख्तलिफ पेपर porque हैं, मकाले हैं, son distintos ensayos मकालों का मजमूआ है, y es el compendio de unos estudios. बातें भी जाहिर की गई Hay हैं। cosas buenas que se hablan sobre el Islam, सूरत-ए-हाल हो, pero sea cual fuere la situación, cuando estos resultados इस्लाम की तरफ तवज्जो दिलाने वाले सामने आएंगे, se presentan delante de इस्लाम los मुखालिफ musulmanes, ताकतों का las fuerzas opositoras del कोशिश Islam की जमा होना se juntarán en un punto. था। Es necesario que se unen las fuerzas que se oponen al Islam. अब मैं फिर Y असल बात की तरफ आता हूँ, जैसा शुरू मैंने कहा था volviendo al tema कि que एक अहम era किरदार क्या importante, होना चाहिए। es cómo debemos comportarnos nosotros en una situación como esta. पहली बात तो ये En primer कि lugar, एक अहमदी जब बैत करता है, cuando un Ahmadi hace el बैत bet, करता है hace el कि मैं pacto रूहानी तब्दीली के que लिए para el cambio espiritual जमाने के इमाम की बैत में आया हूँ, he entrado en el pacto de iniciación del imam de la época, खुद ब खुद इस तरह मुतवज्जह y हो él mismo se कि मैंने अल्लाह ताला conciencia से ताल्लुक भी बढ़ाना है, que tengo que acrecentar mi relación con Allah जो Ta'ala, कि उसका que हकीकी अब बन के ही siendo solamente el fiel siervo जो कि इबादतों के मायार puede बुलंद करने से ser, हो सकता है। que puede solamente conseguirse a través दूसरे de acrecentar el nivel de las उस oraciones, तालीम की y जो también की सूरत में अल्लाह ताला ने entramos en el cumplimiento de las enseñanzas del Sagrado अल्लाह ताला Corán ने फरमाया है que están recogidas en el Santo Corán. Dice el Sagrado Corán तो que mi libro अदा करते हुए पढ़ो। tenéis que cumplir recitando
lo que pone en él. Es el versículo que he leído al inicio. Dice Allah Ta'ala, la traducción de este versículo es que aquella gente que a quienes les hemos dado el libro recitan el libro como debe ser recitado. Estas son las gentes que en verdad creen de verdad en este libro, y cualquiera que lo rechace, será el que cosechará la pérdida. ¿Qué significa recitar el libro? Recitar el libro significa que cuando leamos el Sagrado Corán, aquellas órdenes debemos pensar, lo que dice que hagamos debemos hacerlo, donde se nos dice que no debemos practicarlo debemos frenarnos. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en una ocasión, estando con los judíos y cristianos, decían que tenemos también un libro. Deseaban que los musulmanes aceptaran su palabra, y Allah Ta'ala rechazó a los judíos que en vuestro libro ahora no tiene, digamos, la garantía de que haya permanecido en verdad, porque algunas cosas las obviáis, otras las cumplís. Entonces vuestro comportamiento ya no soporta el libro. Por lo tanto, vuestro libro no puede ahora guiaros, sino después de la venida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es el Sagrado Corán que puede enseñar el camino de la guía. Es el libro que establecerá la guía en el mundo. Por lo tanto, los sahabas, Dios esté contento con ellos, probaron en sus vidas, son una muestra, prueba, que estos eran los creyentes que cumplían con la recitación del libro, y fueron las personas que creyeron, porque Allah Ta'ala ha unido la fe a las buenas obras. Por lo tanto, verdaderos creyentes son aquellos que cumplen, hacen el telawat, la recitación del Corán, y luego hacen buenas obras, Por lo tanto, cumplen con el Corán aquellos que, los que hacen buenas obras, los que hacen Amale Salea. Por lo tanto, en esta época también es una amonestación para los musulmanes, y es que si recitáis el libro pero no cumplís como el libro dice, entonces vuestra fe no es perfecta. Respecto a esta época, la época del Santo Mesías prometido, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos había avisado de cómo iba a ser, y en estas circunstancias iba a descender el Mesías prometido. Por lo tanto, son los que cumplen con el tilawat, con la recitación, aquellos que, unidos al Mesías, cumplieran con las enseñanzas del Corán. Esta responsabilidad es de cualquier Ahmadí que haga un análisis hasta qué punto está intentando cumplir con esas órdenes que Allah Ta'ala ha dado en el Sagrado Corán. El Santo Mesías prometido dice: la gente recita el Sagrado Corán, pero como loros, sin pensar en lo que recitan, continúan recitándolo. Como un pandit, que es un religioso, dice que es una persona que recita que no sabe lo que recita. Por lo tanto, si la recitación del Sagrado Corán es que se lean 2 o 3 paras y no se sabe qué es lo que se ha leído,
como mucho कि सुर लगाकर पढ़ लिया que hemos recitado con mucho énfasis, hemos diferenciado el qaf, el ain. Leer el corazón, leer el Sagrado Corán con corazón es una cosa buena, pero la verdadera recitación del Corán es aquella que uno sea consciente del conocimiento que encierra y que dentro de sí genere un cambio. Debéis recordar que el Sagrado Corán hay una filosofía extraña y verdadera, hay una organización que no se está respetando en tanto en cuanto no tengamos presente la organización y el orden del Corán y no reflexionemos, no cumpliremos con los objetivos de la lectura del Corán. Esto es la forma en que hay que recitar el Corán, donde el Santo Mesías Prometido nos ha dicho cómo hacerlo. Había una época, en la época desde Khalifatul Masih Abe, la comunidad sabía que no se leía bien el Corán. Hazur dijo que había que leer de una determinada manera porque habían faltas en el Zer, en el Zabar, Pesh, debido al alfabeto. La gramática árabe se cambia el significado. Él hizo mucho hincapié en la lectura correcta del Corán. Con la ayuda de Allah, después en la comunidad hubo un énfasis especial en la lectura del Corán, pero ahora es necesario que también se lea la traducción del Sagrado Corán. Tanto las organizaciones locales como la organización de la comunidad, con la ayuda de Allah Ta'ala, la Ansarullah de UK ha comenzado y a través de Internet están haciendo leer el Corán, porque la traducción se conocerá. Cuando se conozca podremos ver cuáles son las ordenanzas. Como el Santo Mesías Prometido ha dicho que tendremos la oportunidad de reflexionar sobre lo que hay escrito. Habrá más interés por practicar. Y esto es lo que el Corán pide. Ser recitado, como pide ser recitado. Una persona preguntó al Santo Mesías Prometido que cómo debo leer el Sagrado Corán. El Santo Mesías Prometido dijo: tenéis que leerlo con interés, concentración, porque en el hadith está escrito que hay muchos recitadores, lectores del Corán, que el Corán envía maldición sobre ellos. Aquel que lee el Corán y no cumple con sus enseñanzas, el Corán envía maldiciones sobre él. Dice que a la hora de recitar el Corán, cuando paséis por una palabra que hable de la misericordia de Allah, debéis buscar la misericordia de Él. Y cuando se os hable de la destrucción de un pueblo, debéis pedir perdón para que Allah os refugie. Y debéis leer con atención y cumplir con las ordenanzas. Esta es la fórmula que el Santo Mesías Prometido nos ha dicho respecto a la lectura del Sagrado Corán. Y como he dicho, esto será posible cuando se conozca la traducción, cuando conozcamos el significado. Hay muchos de ustedes que recitan muy bien y además atraen el corazón. Pero tener una voz bonita no es suficiente, no produce beneficio. Hasta que no se lea conociendo el significado verdadero. Si alguien tiene una recitación buena, puede beneficiarse a alguien que al escuchar una voz melodiosa también conoce el significado de lo que se está recitando. Cuando habla de las profecías del Corán y ve que en su época se cumplen, entonces se vuelve agradecido a Allah Ta'ala que las profecías de este siglo he visto el cumplimiento de ellas. Y luego, otra forma de agradecer, continuar agradeciendo, un Ahmadi lo que hace es
que el Mesías y el Mahdi, que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que iba a venir, जिसके ज़माने में en cuya ये época पुरानी पेशगोइयाँ पूरी होनी थी, se van a cumplir las profecías del Corán. Allah Ta'ala nos ha dado la oportunidad de verlas. फिर नए साइंसी इंकिशाफात Luego, los nuevos descubrimientos científicos. हैं, इनसे अल्लाह ताला Allah Ta'ala, al ver estos nuevos inventos, uno también se regocija en el recordatorio de Allah, porque después de 1400 años Allah Ta'ala nos lo había dicho ya en el Sagrado Corán. Los antiguos pueblos que rechazaron a los profetas, और इस इनकार की वजह से y debido a este rechazo al el trato que Allah Ta'ala les dio, एक खुदा का खौफ रखने वाला, कुरान una persona que tiene temor de Allah, uno que conoce el Sagrado Corán, pide perdón a Allah de sus pecados, de que Allah हमें इस हालत से बचाया हुआ है और आइंदा nos ha librado de una situación y ojalá nos libre en el futuro. También, cuanto más profundicen ustedes en el Sagrado Corán, Allah Ta'ala se les abrirá la fe en el libro de Allah Ta'ala. और यही चीज है Y esto es lo que अदा करने वाली है। sirve para cumplir con las prerrogativas del Tilawat del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इस बारे में क्या नसीहत फरमाते हैं? ¿Qué es lo que nos decía? एक रिवायत में आता है कि Hay una tradición de Hazrat Abu Ubaidah Maliki radiyallahu anhu से ये रिवायत करते हैं dice कि रसूलुल्लाह que el santo profeta Muhammad dijo कि ए अहले कुरान que, oh seguidores del Corán, no durmáis sin leer el Corán e intentad recitarlo रात को और दिन के वक्त इस अंदाज में करो por la noche y por la mañana de tal forma como merece ser और recitado, उसको फैलाओ y और extendedlo उसको खुश अलहानी से पढ़ो y leedlo con voz melodiosa, और उसके मज़ामीन पर गौर y किया करो pensad en lo que trata del cada versículo para que tengáis éxito. आयत की मज़ीद वज़ाहत भी हो गई। También he explicado este versículo, y es que al cumplir no solamente nos estaréis librando de morder el polvo de ser perdedores, sino que os juntaréis con aquellas personas que han obtenido vidas exitosas. Esas gentes, os vais a juntar con aquellos जो कामयाबियां हासिल करने que son los que van a conseguir beneficios. Hay una tradición के तिलावत अदा करने वाले के मुकाम de respecto a cómo hay que recitar, o a los padres que उस तिलावत की आदत डाली les han dado la posibilidad de que el hijo recite el Corán. Sal bin Maaz जोहनी अपने वालिद से रिवायत करते हैं cuenta de su padre रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने que el फरमाया santo profeta Muhammad dijo जिस शख्स ने que aquella persona कुरान पढ़ा que ha leído el Corán अमल किया y luego cumple eso con क़यामत के él, रोज उसके माँ el बाप día को दो del ताज पहनाए juicio, जाएंगे los padres tendrán unos सूरज की चमक vestidos से ज्यादा होगी que serán más luminosos जो que la इनके luz del दुनिया के घरों sol में होती थी। que tenían en sus casas. Y luego, cuando ese sea el rango de los padres, verás cuál sería el rango de aquella persona que ha cumplido con el Corán. Por lo tanto, los padres deben tener presente que esta es la distinción que los padres tienen que tener al recitar el Corán en sus casas. Por lo tanto, deben poner atención para que sus hijos lean el Corán en sus casas. फिर एक रिवायत में आता है Hay una tradición, उम्मुल मोमिनीन Ummul Mu'minin Hazrat Aisha radiyallahu anha relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam वो शख्स dijo que aquella persona que lee el और Corán उसका हाफिज है y lo वो ऐसे memoriza लिखने वालों के साथ होगा estará con aquellos escribas que son muy dignos y muy santos, y aquella persona que lee el और उसकी Corán तालीमात पर शिद्दत से कारबंद y होता है। intenta cumplir las enseñanzas tiene doble recompensa.
फिर एक रिवायत में आता Otra है tradición, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु Ibn अन्हु Umar बयान radhiyallahu करते हैं, anhuma relata रसूलुल्लाह que सल्लल्लाहु el santo अलैहि profeta वसल्लम ने Muhammad फरमाया, sallallahu alaihi wasallam dijo: यकीनन ये दिल भी ciertamente सैकल este किए जाते हैं, corazón जिस तरह se लोहे के जंग recicla आलूद होने पर उसे सैकल como किया जाता है। el कहा óxido गया है, अल्लाह के रसूल, cae sobre el उसकी hierro. सफाई कैसे की जाए? Se le dijo, oh यानी दिल की profeta de सफाई Allah, किस तरह ¿cómo की se जाती puede है? limpiar el corazón? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम El ने santo profeta फरमाया, Muhammad sallallahu alaihi wasallam मौत को dijo: कसरत से याद करना recordad a la और muerte कुरान con करीम की frecuencia तिलावत करना। y recitad el sagrado Corán बस con मौत की asiduidad. Por lo tanto, recordar a la अल्लाह की याद से muerte गाफिल नहीं रखती। no hace que no nos olvidemos de Allah Ta'ala. Quien tenga la fe जज़ा सज़ा का दिन आना है। que hay un día de और कुरान cómputo करीम की तिलावत y cumplir con उसका el हक अदा sagrado करते Corán, हुए करने से al cumplir नेकियों की तौफीक मिलती है। con lo que dice el Corán, da la posibilidad de hacer buenas obras. दुनिया में Un creyente en esta vida, अजर हासिल करने वाला बन जाता है, इस हक अदा करने की वजह puede ser merecedor de से। और आखिरत में भी उसके लिए este बेहतरीन अजर premio, y luego en la vida futura होता है। también, साफ दिल होकर siendo un corazón sincero, tiene que cumplir दोनों की अदायगी की con तरफ los तवज्जो derechos de él y de sus semejantes. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि El वसल्लम santo profeta Muhammad किस तरह sallallahu alaihi कुरान wasallam, पढ़ते थे, ¿cómo solía recitar el इसकी Corán? वज़ाहत भी ज़रूरी है। Es necesario recordarlo porque hay personas que consideran que leer el Corán rápido es lo más importante. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía una forma totalmente distinta. Hay una tradición. Hazrat Qatada relata que yo escuché de Anas de que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pregunté sobre cómo leía el Corán el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y dijo que el santo profeta solía recitar en intervalos pausados. Se dice, dijo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que el Corán tiene distintos cuerpos, es decir, hay perlas de sabiduría en sus palabras que cuando una persona reflexiona sobre lo que pone, ve una nueva belleza en esas palabras. Por lo tanto, más que pudimos conocer el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no hubo nadie. Por lo tanto, cuando él recitaba de forma pausada y entraba en el detalle cada una de las palabras que allí estaban recitadas, sin embargo, su forma, su tradición nos llama la atención acerca de que al Sagrado Corán hay que leerlo de forma tranquila y luego reflexionando sobre lo que se dice. Para llamarnos la atención sobre este tema de leer con despacio, hay una tradición. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: el tilavat del Corán tenéis que hacerlo en un mes. Yo le dije que yo tengo incluso la posibilidad de leerlo más rápido. El santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: entonces complétalo en una semana, y antes de eso no recites el Corán si tienen ustedes tiempo. No hay digamos autorización para que se lea el Corán en menos de una semana, porque uno no puede reflexionar sobre lo que lee. No es el objeto leer por leer. A este respecto se ve uno como los sahabas consideraban lo importante que era leer el Corán, y nuestra época, la época actual, el Corán tiene una mayor importancia. El Santo Mesías Prometido dice que yo en la palabra Corán he pensado y entendí que en esta palabra bendita hay una profecía
y es que este Corán, este libro leído, será un libro que merecerá ser leído, cuando con él habrá muchos otros libros para ser leídos. En estos momentos, con el objeto de librar la dignidad del Islam, habrá solamente un libro, que será este, y el resto de los libros serán dignos de ser dejados o abandonados. Por lo tanto, es un punto importante que un Ahmadi debe recordar, que en esta época, al leer este libro, el Corán, se pueden callar las bocas de los oponentes, y esta es la forma de salvar la dignidad del Islam. Pero ¿es suficiente solo leer? Las palabras del Santo Mesías Prometido son muy claras, y es que para salvar la dignidad del Islam, en el Corán están esos argumentos que darán el rango que merece el Corán, y los oponentes que critican al Islam, sus bases serán removidas. Y esta es la práctica con la que tenemos que salvar la imagen del Islam. Y sobre el tema de la mentira, cuando nosotros cumplamos con las enseñanzas, y esto ocurrirá cuando, al comprender el mensaje, hagamos telavat todos los días. El Santo Mesías Prometido dice que dejando al Corán es imposible el tener el éxito, y un éxito que es falso, cuando la gente está dedicada horas y horas en buscar esa gente que desea tener el éxito en el Corán. Recordad el ejemplo de los sahabas, recordad que cuando el profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, cuando ellos siguieron al ejemplo de Allah y dieron predilección a la religión frente al mundo, todas aquellas promesas que Allah Ta'ala les hizo se cumplieron. En el comienzo la gente se burlaba de ellos, que no pueden salir de su entorno, y dicen ser reyes, pero el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siguiendo al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, encontraron eso que no encontraron durante siglos. ¿Cuál era la obediencia al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Era aquella enseñanza que intentaban seguir a pies juntillas y que descendió sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y luego un universo dio, como dice el Santo Mesías Prometido, que en aquellos países donde no se podía ni andar con libertad, también hubo una época en la que fueron expulsados. Pero al cumplir con este libro, entraron de nuevo con la victoria. Por lo tanto, deben recordar que hoy nuestros éxitos están relacionados con el cumplimiento de este libro. Luego, hablando de leer el Santo Corán con voz melodiosa, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice, Hazrat Bara bin Azib radhiyallahu anhu relata que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que la belleza del Corán hay que aumentarla con vuestra voz melodiosa, porque es también un acto meritorio. El Santo Mesías Prometido dice que debéis leer el Corán con buena voz, y hay tanta insistencia en este tema que aquella persona que no lee el Corán con voz melodiosa no es de los nuestros. Y en ello hay una influencia, porque si un sermón se da con forma pausada, ese mismo sermón o esa misma locución también expresada o que se exprese de una forma distinta, no produce efecto en aquellas cosas que Allah me ha dado efecto.
तो इसमें क्या हर्ज है? ¿Qué inconveniente hay? दाऊद की ज़बूर गीतों में थी, जिसके मुताबिक Los कहा गया है libros de कि David जब estaban दाऊद खुदा ताला की estaban मनायात hechos en, करते थे, en तो cánticos, पहाड़ भी इनके साथ रोते थे, porque और cuando परिंदे भी तस्बीह करते थे। él recitaba, las montañas lloraban y los pájaros también la acompañaban. El objeto de ello es que el Santo Mesías prometido deseaba que el Islam predicara a aquella gente que puede convencer a los demás con su buena voz. Ellos conocieran la verdadera enseñanza del Sagrado Corán, el libro que les he mencionado al principio. Las mujeres en general dicen que porque han aceptado el Islam, porque al escucharlo vieron, luego leyeron sus enseñanzas y les gustó lo que decía la enseñanza. Esto que han dicho, este comentario les ha gustado, la enseñanza es lo que el Corán dice, y es que es una enseñanza según la naturaleza humana y los caminos de la guía están ahí. Dice وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Ciertamente este Corán guía hacia ese camino que es el camino más firme, y a aquellos creyentes que hacen buenas obras les da la bienaventuranza, que tendrán una recompensa muy grande. Por lo tanto, esta declaración también es para los no musulmanes y para los creyentes, y es que sus expectativas son muy altas, las del Sagrado Corán, y esta guía y este Sharia, esta ley, es para siempre. Cuando las primeras leyes no tenían una perduración en lugar ni en el tiempo, no tenían tampoco completaban, no tenían una enseñanza eterna. Por lo tanto, la gente que tiene buen corazón, si acepta este Corán, es una prueba de lo que Allah Ta'ala ha proclamado. Por lo tanto, para cualquier extraño que si desde el punto de vista material o espiritual desea algún premio, es el Corán quien con su enseñanza, cumpliendo con su enseñanza, pueden conseguirlo. A los creyentes se les ha dicho que mientras que vuestras obras sean las adecuadas para conseguir, cuando queréis conseguir un elevado rango, entonces vuestros premios, como consecuencia de esta buena obra, se irán acrecentando. Por lo tanto, como he dicho al comienzo, que cumplir con la recitación del Corán está relacionado con las buenas obras del creyente. Por lo tanto, hay que cuidar las buenas obras, y es una gran responsabilidad que se ha puesto sobre un musulmán, y no solo para cualquier musulmán, no solo sobre su ser se le ha puesto esta responsabilidad, sino que también a las futuras generaciones también se les ha recordado esta responsabilidad. No vaya a ser que uno quede contento que tenemos ese libro cuyo rango es el mejor, el más alto de todas las leyes, sino que debemos preocuparnos que la ley la apliquemos, y cumpliendo nosotros merezcamos esos premios, y también haciendo ese esfuerzo nuestras futuras generaciones ellos puedan también cumplir con el objetivo de la recitación. Recuerden que si cada Ahmadi no comprende este punto y solamente estamos contentos que creemos en el Corán, como he leído ahora del dicho del Santo Mesías prometido, que leer el Corán envía maldiciones sobre estas gentes. Por lo tanto, para librarse del castigo de Allah,
para hacer es necesario hacer buenas obras, es necesario cumplir con las enseñanzas del Corán, y hasta en tanto en cuanto permanezcamos unidos al Corán, no solo tendremos nosotros los caminos de la guía, sino que podremos enseñárselo a los demás. El Santo Mesías prometido dice que este Corán da la orden del camino recto donde no hay una torcedura y está de acuerdo con las necesidades humanas. Y entre las bellezas del Corán, una gran belleza es que es como un área perfecta, cubre las necesidades de la generación de Adán, y el camino recto es el versículo que he leído, que aquella ley que está cerca de la naturaleza humana para lo que ha sido creado el humano, el mostrar esos caminos, proveerle las necesidades, hacerle fácil el camino, que Allah Ta'ala ha dado la capacidad en cada uno. Y cuando dice el Corán Yahdi, significa este camino. Hablando más de este tema, el Santo Mesías prometido dice que el Corán no es un nuevo libro, sino recuerda esa ley que de distintas formas se muestra en el ser humano. Está la ternura, está la paciencia, está el enfado, el contento, la resignación, todas aquellas cualidades que el humano tiene, las recuerda el Corán como un libro que recoge todos los tesoros escondidos. De esta forma, el nombre de este libro es el recordatorio para que sea leído y aquellas fuerzas internas espirituales y la fuerza que tiene un corazón pueda ser recordada y extraída. Por lo tanto, Allah Ta'ala, al enviar el Corán, Él ha mostrado, Allah Ta'ala, un milagro espiritual para que los conocimientos conozca el conocimiento que no tenía constancia de él antaño. Hay que leer, respecto a leer al Corán con insistencia, el Santo Mesías prometido dice que hay que leerlo continuamente, que aquella persona que entre las 700 órdenes del Corán hay uno que rechaza una orden, cierra las puertas de la salvación sobre sí mismo. El camino de la salvación las ha abierto el Corán, y el resto son imágenes. Por lo tanto, debéis leer el Corán con reflexión. Tenéis que tener mucho cariño hacia este libro, un cariño que no hayáis tenido con nadie, porque como Allah, dirigiéndose a mí, me ha dicho que al-khairu kulluhu fil Corán, es decir, todas las bondades derivan del Corán. Esta es la verdad. Qué pena de aquella gente que dan predilección a otras cosas frente al Corán. Todo vuestro éxito, la fuente del éxito está en el Corán. No hay ninguna necesidad religiosa que no esté recogida en el Corán. Vuestra fe, el ser perdonados o premiados va a ser el Corán en la vida futura. Y ahora no hay debajo del cielo ningún libro que pueda dar la guía salvo el Corán, es decir, no hay otro mediador salvo el Corán. Ahora Allah Ta'ala os ha hecho un gran favor porque os ha dado este libro grandioso. Os digo en verdad, dice el Santo Mesías prometido, que este libro que tenéis vosotros, si hubiera descendido sobre los cristianos, no se hubieran extraviado. Y este premio y guía que os ha sido dado, si en lugar de la Torah que les dio a los judíos les fuera dado este libro, algunas sectas no hubieran renegado hasta el día del juicio. Por lo tanto, aceptar este beneficio querido, es un gran tesoro. Si no hubiera venido el Corán
el mundo hubiera sido un lugar lleno de suciedad. El Corán es aquel libro cuyas cuotas ordenanzas no tienen ningún otro valor salvo las que he puestas en el Corán. Estas eran las expectativas del Santo Mesías Prometido, de un Ahmadi, y es que todas debíamos intentar cumplir las enseñanzas del Corán que nos muestran el camino de la salvación. Es necesario que con un esfuerzo genuino, con un nuevo ímpetu, debemos trabajar. Si nuestra proclama es que en búsqueda del temor de Allah hemos seguido al Santo Mesías Prometido, al Islam, entonces el taqwa se encontrará caminando por los caminos por donde caminaron los sahabas. Si nuestra promesa es que nosotros, al aceptar al imam de la época, queremos hacer un cambio importante en nuestras vidas y queremos traer una revolución, en primer lugar debemos primero generar nuestra propia revolución. Tendremos que traer en nuestras futuras generaciones, nuestro ambiente, nuestro alrededor. Deberemos callar los comentarios de aquellas personas que, cumpliendo las enseñanzas de este libro, los que critican al Islam, que tienen solo la preocupación porque la gente se fija en esta enseñanza, en la enseñanza coránica, para cuya investigación se está gastando mucho dinero en distintos países. Si uno piensa que están buscando la belleza del Islam, por eso está trabajando esta gente, cuáles son las bellezas por las cuales el Islam es bello, están ustedes equivocados. Se está trabajando para investigar el Islam, para levantar a las potencias que están en contra del Islam, y que no debéis considerar esta corriente como algo minimalista, porque si queréis atacarlo podéis hacerlo ahora, y todo lo que tengáis que hacer, empezad ya. Por lo tanto, hoy es la responsabilidad de los Ahmadis que el Sagrado Corán cumpla a los Ahmadis con su recitación, que nos libremos nosotros, nos salvemos nosotros y salvemos también al mundo. Aquellas gentes que tienen interés sobre el Islam y no se han hecho Ahmadis, hay muchos de ellos que al final, en el encuentro de la Ahmadiyyat, de la búsqueda de la verdad, vendrán en nuestra comunidad. Por lo tanto, cada Ahmadi debe prepararse hoy, cuando las potencias musulmanas están utilizando cualquier tipo de que hay un ambiente de corruptela. Hoy es más trabajo nuestro de leer con atención el mensaje de Allah Ta'ala. Debemos pensar, reflexionar, meditar sobre lo que pone en el libro, y mucho más que antes tenemos que posternarnos delante de este Allah Ta'ala para que seamos merecedores de esas bendiciones que están ocultas en el Sagrado Corán. Que Allah nos dé la oportunidad a todos de poder disfrutar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده
عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.